¿Cómo les va? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Un rapidito porque estoy colgado del tiempo, que tuve aquí un problemita con el micrófono, pero ya está solucionado. Muy bien, vamos entonces a levantar nuestra Biblia. Oramos y nos vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo es que dice Casarroca? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia preciosa en Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses 3, versículo 12. Leemos ese verso, oramos a Dios y seguramente que hoy Dios nos va a hablar. Amén. ¿Están desanimados, cierto? Muy bien. Entonces leámoslo juntitos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo dicen? Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Padre, gracias, Señor Jesús, por este tiempo, Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque la higuera todavía florece, Dios. Gracias porque tú eres el Dios que hace florecer nuestras vidas, Señor. Confesamos que esta noche te necesitamos más que el miércoles pasado. Confesamos, Dios, que hoy fue un buen día a pesar de los problemas, las adversidades y lo que no salió de acuerdo a lo que nosotros pensábamos, Dios. Pero tú sigues siendo Dios, Señor Jesús. Tus promesas, como cantábamos ahora, siguen siendo fieles, Dios. Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te pedimos que los próximos minutos sean minutos de gloria, Dios, donde tú hables a mi corazón, levantes mi corazón, limpies mi corazón y de manera especial mi corazón se sienta amado por ti, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón y te damos el mejor aplauso de toda nuestra vida, Dios. Amén y amén. Colosenses capítulo 3, verso 12. Esta es una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y le dice lo siguiente a los hermanos colosenses, que es a los hermanos casarroqueros. Digan amén. Por lo tanto, como escogidos de ¿quién? De Dios. Diga conmigo, soy escogido por Dios. ¿Quién te escogió? Dios. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y ¿qué? Y amados. A mí me encanta que siempre digamos, diga conmigo, soy santo, diga. Amén, acuérdese que usted no le dé miedo decir que usted es santo. Revístanse de afecto ¿qué? Entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Uno lee después de afecto entrañable y uno queda cansado, ¿cierto? Porque mire todo lo que nos exige Dios. Vuelva a leer, afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia. El apóstol Pablo utiliza una palabra que se llama revestirse. La palabra revestirse significa como volverse más tolerante. Como que usted está vestido pero le toca volverse a vestir otra vez. Como ponerse un traje encima. Algo que usted definitivamente requiere que usted camine como la milla más, que lo dice el mismo apóstol Pablo en la iglesia, a la iglesia de los romanos. Y él dice que nos revistamos, es decir, que nos volvamos a vestir, que nos volvamos a dominar, porque no es fácil tratar a los demás y que los demás nos traten a nosotros. Digan amén, iglesia. Por eso el Señor todo el tiempo nos dice que nos amemos los unos a los ¿qué? A los otros, porque no es fácil. Mire a su hermano y dígale, no es fácil que me amen a mí. ¿Cierto que no somos fáciles? Y siempre decimos que son los demás. Entonces dice el apóstol Pablo que debemos tener afecto entrañable. La palabra afecto es muy bonito, ¿cierto? Es una palabra muy linda. Imagínese usted enamorado o enamorada y que alguien le diga, yo siento un afecto especial y entrañable por ti. Usted queda enloquecido, porque es una cosa muy profunda. Se los decía el miércoles pasado. Las entrañas es el lugar más escondido de la anatomía del ser humano. Queda en el fondo totalmente de las vísceras, casi donde mueren el intestino grueso. Ahí está la entraña, lo profundo del ser. Diga conmigo, afecto entrañable. Cuando uno tiene afecto entrañable, uno se desbarata fácilmente. El afecto entrañable
está humedecido, lubricado con un poder absoluto de sensibilidad. Para ser una persona afectiva, en la profundidad que dice el apóstol Pablo aquí, uno tiene que sentir el amor y la sensibilidad por los demás de una manera especial, como lo sentía Jesús de Nazaret. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Jesús me ama de una manera entrañable. Lo más profundo, el Señor dice que sintió compasión por nosotros y murió en una cruz por nosotros. Entonces el afecto entrañable nos hace a nosotros aptos para ser bondadosos. Ahí dice el apóstol Pablo: afecto entrañable y bondad. Ser buena persona es imposible si usted no tiene sensibilidad. Usted se porta bien con los que es sensible, digan amén. Dice humilde. Si uno no es sensible, si uno no siente un afecto entrañable, es difícil que uno se reduzca. Por eso algunos grandes religiosos de otros sistemas religiosos diferentes al cristianismo han dicho que jamás se someterían a la humildad del cristianismo. Porque para ser cristianos necesitamos mucha humildad, porque Jesús dio la vida por nosotros. Después dice amabilidad. Uno a veces quiere ser humilde, pero no siempre quiere ser humilde. Uno a veces es medioñero, digan amén. ¿Se ha dado cuenta que uno a veces es mezquino? Mire a su hermano y dígale: tú no, dígale. ¿Cierto? El hermano de al lado no, ¿cierto? Y después dice finalmente que el afecto entrañable requiere uno de los casquitos del don del Espíritu Santo, que se llama la paciencia. Y todos necesitamos paciencia, digan amén. Entonces usted se da cuenta lo que el apóstol Pablo está diciendo, que la moda del cristianismo de la época y de hoy, porque la palabra de Dios no tiene tiempo, es vestirse de esta manera. O sea, usted debe tener afecto entrañable, amabilidad, humildad. Usted tiene que vestirse con estas prendas todos los días para no llegar a ser áspero, para ser amoroso y mostrar el amor de Dios. Entonces, el afecto entrañable siempre tiene que estar acompañado de compasión. Diga conmigo: la compasión me hace una persona misericordiosa. Entonces, en este orden de ideas, es imposible sentir afecto entrañable sin sentir compasión, porque la compasión es sentir misericordia. Ahora, en la compasión uno está decidido a hacerle el bien a alguien. En la misericordia uno le hace el bien al quien no se lo merece. Es la gran definición que da la palabra de Dios. Pero finalmente ambos están acompañados ¿de qué? De un afecto entrañable. Por ejemplo, Jesús sintió compasión de los enfermos y por eso los curaba. Digan amén. Cuando Jesús sentía compasión por una persona que veía sorda, ciega, muda, parapléjica, el Señor, dice la palabra de Dios, y Jesús sentía ¿qué? Compasión. O sea que sentía un afecto ¿qué? Entrañable. Y tomaba la decisión de disparar el don de ¿qué? De sanidades. Cuando a mí me pusieron manos para darme dones, el pastor Darío, hace como 30 años, lo primero que yo me preocupé fue decirle al Señor que me regalara el don de sanidades. Y entonces, ¿por qué le pedí el don de sanidades a Dios? Porque como yo era visitador médico, yo iba a todos los hospitales de Bogotá, hospitales de estrato 8, 6, 5, 4, 1 y -3. Y uno ve el dolor del cáncer. Hace 30 años el SIDA era una cosa que al que cogía lo mataba en un segundo. Entonces yo le pedí a Dios que me diera ese don, porque yo sentía compasión en los hospitales. Yo veía a la gente muriéndose y yo visitando al médico y la paciente allá muriéndose con ese color del cáncer, con el SIDA, con las llagas, una cantidad de cosas horribles. Entonces yo empecé a orarle a Dios, y el día que el pastor Darío me puso manos para el don, yo le dije: Señor, yo quiero sanidad de enfermedad sobre los demás. En lo que usted sienta compasión, pídale a Dios un don. Amén. Digan amén. Usted siente compasión por el pobre, usted tiene que pedirle a Dios que lo bautice, que le dé un espíritu de ¿qué? De misericordia sobre los demás, para que usted le dé ayuda de generosidad sobre los demás. Jesús sintió compasión por la muerte. ¿De quién? De un muchacho que se llamaba Lázaro.
Entonces, al ver el dolor de la familia y que Lázaro también, que era su amigo, él siente compasión. Entonces la compasión lleva a Jesús a un espíritu maravilloso que tiene Dios: la resucitación, que es una cosa maravillosa. Digan amén. Amén. Es un don de Dios. Usted lo puede pedir y Dios se lo puede dar. Te puede orar por una persona y Dios puede usarlo a usted para volver a esa persona a la vida. No se llama resurrección, cuidado, digan amén, iglesia. Resucitación es sobre los signos vitales. Resucitación es en el espíritu, dicen amén, iglesia. Amén. Y ahí tienen que tener cuidado usted, si lo hace, se mete usted quién sabe en qué secta. Dicen amén, iglesia. Jesús sintió compasión por los que tenían hambre. Imagínese a dónde llegaba Jesús. Y yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted está en un semáforo, que desafortunadamente vemos ese paisaje en nuestro país, o en cualquier lado, y usted ve a una persona, un niño o un anciano, que son los dos extremos que a uno le duelen, en unas condiciones infrahumanas, y uno le ve el hambre y el dolor, y uno es capaz de quitarse el pan de la boca y decirle: mire, cómase esto. Parece que aquí somos muy duros para hacer eso, ¿no? ¿Nunca han sentido compasión por un pobre? Cuidado, la iglesia no puede endurecer el corazón. Y Jesús entonces sentía compasión por el hambre de los demás. ¿Y qué hizo? Multiplicó la comida. Dicen amén, iglesia. Por eso usted se da cuenta que la gente que más tiene es la gente que más da. Ni un amén. Ustedes hoy están negados. ¿Ustedes son alemanes? No, de pronto están bravos porque los eliminaron o alguna vaina rara. Escúcheme, la persona generosa es la que más tiene, porque Dios sabe que a esa la usa ¿para qué? Al tenido, a ese que es como un burro en bajada, a ese Dios no le pone ni un bulto encima. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, delégame bastante. Mire a su hermano, dígale: yo soy bueno para dar. Invítelo, ¿no? Pídale que lo invite a algo hoy. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy en el sermón nos active el espíritu de compasión y de afecto entrañable por los demás. Amén, amén, iglesia. Mire, no sé cuántos de ustedes se identifican con esto, es algo muy personal, pero Dios sabe que yo he tratado de pulirlo en mi vida. A mí las cosas sucias me dan asco. A mí los olores fuertes me producen náuseas. Y a veces hay personas que huelen muy feo. Y yo, cuando esas personas están cerca, yo lo estoy superando. Yo le he permitido al Espíritu Santo que me ayude, porque además en mi posición me toca con muchas personas. Pero yo a veces he llegado a hacer cosas como que viene la persona y yo veo que huele feo. Yo tomo aire. Y llega un momento donde uno no puede. ¿Y eso es falta de qué? De compasión. Falta de compasión. Decía la famosa católica que creo que batió los récords de compasión, llamada Sor Teresa de Calcuta. Dice que ella sentía el aroma de Dios en el estiércol de los seres humanos. Ella pasaba por alto el olor del popis, y para ella era fragante porque era el amor de Dios para atender a los demás. Y ese es un estado difícil. Tuvimos la oportunidad una vez, Dios probó mi corazón. Estábamos de visita en un familiar mío que vive en una ciudad que se llama Sabana de Torres. Es uno de los puertos petroleros más grandes que tiene Colombia. Y fuimos a visitar un tío mío, y visitando a mi tío nos dimos cuenta de un anciano que no sé si era familiar mío, la verdad, que vivía en unas condiciones que ni siquiera un perro vivía así. Yo creo que era un anciano por ahí de unos, ya bastante anciano, 70 años, ya estaba muy anciano, muy deteriorado. Y vivía en una casa acabada, solo. Las ratas pasaban por encima de los colchones. Una cosa asquerosa. Sabana Torres, para si no han ido alguna vez, tenemos un promedio de una temperatura 42 grados bajo sombra. Usted, si no toma agua, se desmaya a mediodía. Y entonces el Señor me dijo a mí
quiero que le asees la casa. A mí, que a mí me dan náuseas con algunos dolores. Cuando nació nació David, un día Liliana me dijo a mí, tienes que aprender a arreglar los pañales del chino, a quitarle. Mire, yo le quitaba el pañal y a mí me daban náuseas. Yo era, mejor dicho, pero aprendí, gracias a Dios, lo superé. Amén. Bendito sea Dios. La bendición tan grande es que el pañal es como al año, ¿no? Usted imagina uno toda la vida cambiando de pañal a los chinos, sería terrible, ¿cierto? Y entonces empezamos a arreglar la casa y empezamos a sacar las cosas. Yo pensaba, haciendo eso, yo decía, ¿quién me mandó de sapo? Salían ratas. Es el popó del Señor. Todo el asco del mundo, nada se salvó. Fuera de eso me tocó ir a comprar colchón, cama, almohadas, de todo. Y mi tío se reía y me decía una expresión que utilizan por allá: eso es como ponerle un diamante a una tusa. Y a mí eso me indignó y me dolió. Y me dijo mi tío una vez, ya nos íbamos a venir, y me dijo, ese viejo nunca va a cambiar. A los 8 días eso está peor. Y el Espíritu Santo me dijo por el otro oído, él no cambiará, pero tú nunca serás igual después de este acto de compasión. A veces la gente no puede cambiar, pero nosotros cambiamos. Y nosotros somos los representantes de Jesús. Ahora, Jesús no hacía ningún acto de compasión para cambiar, porque Él es Dios. Digan amén, iglesia. Entonces, aprendí y he aprendido un poco a untarme de eso. Y vale la pena, ¿por qué? Porque uno cuando se unta de lo que no le gusta, se humilla. Y cuando se humilla, aprende a sentir ¿qué? Compasión. Se lo dije y se lo voy a repetir en alguna oportunidad cuando fui a enterrar a mi mejor amigo Fernando García, que un día me tocó asearle la cola porque había hecho popis y él ya no se podía mover. Y él me lloraba a mí diciéndome, no lo hagas, no me humilles mirándome, Ariel. Está muriendo, estaba agonizando y me decía, no me toques, no me limpies. Y yo estuve a punto de hacerle caso porque me daba asco. Pero finalmente la compasión va mucho más allá. Diga conmigo, Señor, lléname de compasión. Amén, iglesia. Y si usted se da cuenta, Jesús es un Dios lleno de solo compasión. La compasión nos mejora a nosotros. Digan amén, iglesia. Dios está buscando gente que ame con afecto entrañable. Si no amas con afecto entrañable, no va a pasar nada. Tú y yo podemos ser compasivos. Amén, iglesia. Quiero que miremos una historia rápidamente que he tratado de ensamblar en este sermón sobre la compasión o el afecto entrañable, como lo dice la nueva versión internacional. Juan capítulo 4, verso 1, por favor. Es una historia sumamente conocida por todos ustedes, pero quiero meterle algo diferente a esta historia con la compasión. Juan capítulo 4, verso 1. Juan 4, 1. Si lo encuentran me regalan un amén. Entonces, ¿qué dice? Jesús se enteró de que los fariseos, sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que ¿quién? Que Juan. En la época, ustedes todos saben que Juan era el duro. Y por eso Juan llega y dice, el que viene es mayor que ¿quién? Y Jesucristo es el mayor de todos nosotros. Dicen amén, iglesia. Entonces, en esta historia se ve a Jesús dándole agua a una mujer llamada la mujer samaritana. Entonces quiero que vayamos al verso 4, por favor. Y dice así, versículo 4. Como tenía que pasar ¿por dónde? Por Samaria. Vuelvan a leer todos juntitos. 1, 2, 3, 4. Como tenía que pasar por Samaria. Ok. Como tenía que pasar por Samaria, había una mujer que necesitaba ¿qué? Misericordia, es decir, afecto ¿qué? Entrañable. Y dice el versículo 4, como tenía. Tener es ¿qué? Obligado.
Tener es obligado. Pero obligado ¿en dónde? En el espíritu de la inspiración con la que escribe el Espíritu Santo esta palabra. No por otra razón. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía que pasar por Samaria. Geográficamente, para llegar a Samaria había solamente un camino. Y el camino solo era transitado ¿por quiénes? Por samaritanos. Los judíos les tenían prohibido pasar por Samaria, porque entre samaritanos y judíos se odiaban. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo sigue rayando, los samaritanos son tratados por los judíos como perros. Esos perros, esos bastardos. Y entonces Jesús no es que tenga que pasar por Samaria, pero alguien lo necesitaba en Samaria. Digan amén, iglesia. Y ahí es donde la historia cobra vida y me encanta. Porque los samaritanos se sentían menos que los judíos y los judíos se sentían más que los samaritanos. Dicen amén, iglesia. Entonces, vamos al versículo 5. Juan capítulo 4, verso 5. Dice así: llegó a un pueblo samaritano llamado como Sicar, cerca del terreno de Jacob, que Jacob le había regalado a su hijo, ¿qué? José. Versículo 6. Allí estaba el pozo ¿de quién? De Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó ¿dónde? Junto al pozo. Era cerca ¿de qué? Del mediodía. Párele bolas. Aquí la historia apenas está empezando. Jesús era judío. La samaritana, con toda la redundancia, discúlpeme, era Samaria. No de Santa Marta, ¿no? Era Samaria y ellos se odiaban. Número 2. Ninguna mujer podía hablar con un hombre, y menos judío, y menos que fuera ¿qué? Samaritana. De hecho, no sé si saben la gran noticia. La semana pasada las mujeres pudieron empezar a manejar automóvil por primera vez en toda su vida, para que usted se dé cuenta cómo era de calibre. Díganme las mujeres. Creo que el ser humano hombre ha oprimido mucho a la mujer, y es tiempo, como se lo decía el jueves a los hombres, de que dignifiquemos a la mujer, porque la mujer es una bendición. Amén. Hablan como un berraco, pero son una bendición. Entonces, versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado ¿de qué? Del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca ¿de qué? Del mediodía. Mire, vea, les voy a enseñar algo. Siempre cojan la Biblia y cojan un cuchillo y pongan una tabla de esa de carne o de cebolla y hagan julianas con la Biblia. Porque no es ninguna terquedad del Espíritu Santo poner que cerca del mediodía. ¿Por qué? Porque cerca del mediodía en Samaria son 52 grados bajo el sol. Eso nos da a pensar algo. Nadie sale a coger agua a mediodía en Samaria. Pero había una mujer que necesitaba encontrarse ¿con quién? O sea que Jesús sabía que la mujer iba a llegar. Digan amén, iglesia. ¿Por qué no mira a su hermano y dígale: tú sabes con quién tienes que tener compasión? ¿A qué hora? ¿Y dónde? Digan amén, ¿o no? Uno sabe con quién es ñero. Y entonces Jesús trama las cosas. Él tiene que seguir por otro camino, pero él se va hacia Samaria porque una mujer lo necesita. ¿Por qué a mediodía? Porque a mediodía nadie coge agua. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Que esta mujer era como una especie de mujer prepago, como una prostituta fácil, que ella no iba en la mañana ni en la noche porque mucha gente iba a coger agua. Y cuando mucha gente iba a coger agua, ¿sabe qué hacían? Hablaban de ella. ¿Y sabe cómo se sentía? Juzgada, criticada. Entonces ella, ¿qué escogía? El mediodía, donde el calor fuera el único que la podía hostigar, pero no el latigazo de la lengua. Dice la amén, iglesia. No sé si se ha dado cuenta que Jesús a nosotros nos cogió de la misma manera. Iba para otro lado y nos buscó nuestras casas.
a la hora que era y en el momento que era. Digan amén, iglesia. ¿Se ha dado cuenta que Jesús visitó nuestro mediodía? Jesús nos recogió ¿en dónde? En Samaria, porque tuvo ¿qué? Afecto entrañable hacia nosotros. Dicen amén, iglesia. Entonces esta mujer estaba llena de ¿qué? De vergüenza. Esta mujer era una mujer que en el barrio y en el pueblo de Samaria la conocían como la loca, la que se acostaba con todo el mundo. Entonces ella prefería no salir y más bien que recibir a los hombres en la noche en su casa. Pero Jesús tuvo ¿qué? Compasión. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, tenme compasión. Entonces esta mujer, cuando ve a Jesús, ella se sorprende. Pienso yo, no, o sea, yo aquí me voy a embaretar. Ella llega y cuando llega al lugar donde siempre va y está sola y encuentra a un tipo ahí con unos rasgos de una fisionomía bien definida de judío, pues ella se asusta. ¿Por qué? Porque ahora va a tener el conflicto de ¿qué? De que ese hombre puede saber que ella es medio alegronga. Número 2, va a tener un problema religioso con él, porque se da cuenta que es que judío y samaritanos y judíos no se hablan. Si ella era sorprendida hablando con un judío, la agarraban a pedradas y la mataban. Esta mujer estaba liquidada. Diga conmigo, yo estaba liquidado, pero la compasión de Jesús me ha salvado. Y denle un aplauso a Dios con todo su santo corazón. Entonces ella saca agua. Y entonces Jesús le dice, me da agua. Y ella le dice, ¿cómo le voy a dar agua a usted? A mí me pillan hablando con usted, se acabó todo acá. Ahora, yo no tengo nada que perder, pero no quiero perder más. Juan capítulo 4, verso 15. Finalmente Jesús le dice a ella que él tiene un agua que si ella se la llega a tomar, esa agua evitará que jamás en su vida vuelva a tener sed. Y entonces ella ¿qué hace? Ella se impacta. Y lo primero que le dice, me encanta, le dice, oiga, pero usted no tiene ni una vasija ni nada para sacar. ¿Cómo va a ser? Versículo 15. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener ¿qué? Sed, ni siga viniendo aquí ¿a qué? A sacarla. Qué cosa más linda, mire. Cuando uno lee este versículo desde el punto de vista de la vergüenza y del dolor de esta mujer y lees este verso, tú dices, wow, Dios quiere darnos a nosotros el sorbo de agua que nos quite la vergüenza de lo que todos nosotros representamos para otros. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, dámelo a beber. Y Dios se lo va a dar a beber, ¿para qué? Para sanarte. Digan amén. Mire, no quiero aguantarme más ese calor, dice la mujer, ni tampoco quiero volver a este maldito lugar. Se me volvió una maldición este lugar. Y Jesús, me encanta. Yo amo al Dios que tengo, porque el Dios que yo tengo no quiere hacerme pasar más dolores y penas. Digan amén. Hay vergüenzas que uno quisiera que se borraran y uno no las puede borrar, pero yo les quiero decir quién lo puede borrar. Jesús puede borrar todas mis vergüenzas. Cierre sus ojos y diga conmigo, Señor Jesús, anuncio, declaro y proclamo que tú puedes quitarme todas las vergüenzas, todos mis dolores. Tú puedes sanar los lugares, los sitios, las personas que me hacen sentir que mi vida es vergonzosa, que me recuerdan mi pasado y mi fracaso. Señor, dame el agua para beber ahora mismo en el nombre de Jesús. Cámbiame la vida. Y denle un aplauso a Dios con todo su santo corazón. Y entonces el Señor llega y le dice a la vieja. La vieja le dice, entonces le está diciendo que le dé agua. Y Jesús le dice a esta mujer lo siguiente, párele bolas, es una cosa hermosa. Vaya, tráigame su esposo.
Y la vieja dice: no tengo esposo. Y él le dice: es verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Mejor dicho, usted es una loca. Y yo creo que esta vieja dijo: ay, me pillaron. Este está enfrascado, este es de los mismos, me van a matonear otra vez. ¿Se ha dado cuenta, hijitos lindos, que a veces cuando Dios nos está liberando, cuando Dios está sacando dolor en nuestras vidas, nosotros a veces morbosamente o quebradamente pensamos que Dios se va a comportar igual que el mundo? Dios no. Dios es bueno. Digan amén, iglesia. Diga conmigo eso: Dios es bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Entonces esta mujer le argumenta el tema de la religión, le argumenta todo. ¿Para qué? Para tratar de zafarse. Pero Jesús venía, ¿era qué? A sanarla. ¿A qué? A tener afecto entrañable sobre ella, porque ella había puesto una barrera y ella no se quería dejar amar de nadie. Quiero recordarles: tener sexo no es amar a nadie. Nunca se les olvide eso. Para que cuando un muchacho venga a usted a pedirle que venga, ábrame las piernas que le voy a mostrar el amor, ese es un desgraciado zorro. Usted no sea bruta. El amor no se demuestra así. El amor es un vínculo que viene de Dios, porque Dios es amor. Digan amén. Y esta mujer estaba aburrida ¿de qué? De eso, de sacar la estera y tirarla al piso. Y por eso necesitaba ¿qué? Que Jesús cogiera ¿por dónde? Por Samaria. ¿Para qué? Para amarla. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: necesito amor. Mire a su hermano y dígale: necesitas amor. ¿Qué necesitamos en esta iglesia? Amor. Esta mujer le dice a Jesús que hay un problema con la adoración de su religión, que tiene que ser un monte para poder llegar a Dios que ellos proclamaban. Y Jesús le dice: no es cuestión de montes. Hoy se acaba todo eso. No son montes, no son llanuras. Soy yo, el agua de vida que quiere entrar en tu corazón. Digan amén, iglesia. Estaba muy bonito el paisaje en ese momento, hasta que aparecieron los discípulos. Versículo 27. Para que usted se dé cuenta lo que hay en el corazón de nosotros, iglesia. Juan 4:27. En esto llegaron ¿quiénes? Sus discípulos. Y se sorprendieron de verlo hablando ¿con quién? Con una mujer. Oiga, terrible que uno no pudiera hablar con una vieja, ¿cierto? Aunque ninguno le preguntó: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Cuando la Biblia dice que ninguno le preguntó ¿qué pretendes o qué hablas? Es porque ellos ¿qué estaban haciendo? Maquinándolo. Porque ellos le vieron a la vieja ¿qué? La pinta. Ellos eran hombres de mundo. Jesús era un hombre ingenuo. Digan amén, iglesia. Santo, santo, santo. Dicen amén. Pero Pedro, Judas, yo creo que andaba por ahí, dijo: uy, esta vieja está como buena. Y Jesús estaba pensando en ¿qué? Compasión, afecto entrañable, afecto profundo. Y entonces esta mujer, cuando tiene ese encuentro con Jesús, ella deja tirado el jarro, que era lo más importante para una mujer. Una mujer que no cogía agua no servía para nada, porque la mujer era el acueducto de la familia. Si no lo sabían, ella es la que tenía que ir a traer agua. Y casi siempre los pozos estaban a kilómetros. Y con ese calor, qué pesar que se perdió esa costumbre. Díganme los hombres, no mentiras. Y entonces imagínense, esta mujer suelta el jarro y se va corriendo ¿hacia dónde? Hacia Samaria. Y empieza a contarle a todos que Jesús le leyó la vida y que él habló unas cosas que tocaron su corazón. Cuando llegó allá, dice la palabra de Dios que esas personas la miraban y no le podían creer lo que tuvo. Entonces todos se vinieron, subieron al monte donde subían a adorar, y llegaron y encontraron al que nunca habían adorado y al que empezarían a adorar. Amén. Porque ese día todos confesaron que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿A dónde voy aquí? Ya voy a terminar. Miren las cosas de Dios.
El afecto entrañable que yo siento sobre una persona siempre va a terminar en la propagación del Evangelio de Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Un acto de misericordia suyo y de bondad hacia los demás siempre tendrá como motivo la marca de que Jesucristo es el Señor. Dicen amén, iglesia. La compasión siempre te hará coger la ruta menos esperada. Y por eso la gente se va a sorprender cuando usted llega. La gente va a decir, ¿pero de dónde? ¿Pero por qué salió usted con esto? Porque usted se deja llevar ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y voy a decirles algo, mire. Cuando usted sienta en su corazón que tiene que visitar a alguien, que tiene que llamar a alguien, hágalo. Cuando usted sienta que va en el carro por la autopista y que tiene que voltear aquí en la iglesia para traerle un pollo al pastor, hágalo. Usted hágalo siempre que usted sienta eso, porque usted está lleno de Dios. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, cuando Dios cambia la ruta, hay compasión. Siempre recuérdese, cuando Dios le mete a usted algo diferente, le dice que esto con esta persona o con la otra, es porque Dios va a hacer algo en usted y con usted, y va seguramente a bendecir a alguna persona en algún lugar. Ame a los demás con afecto que entrañable. Ame a los demás. Muestre a Jesús con el afecto que entrañable. Vistámonos todos hoy mismo. Mañana primera hora, pongámonos mañana la ropa. Cuando usted esté saliendo del baño, recuerde este sermón. Hoy me voy a poner esta camisa de misericordia. Hoy me voy a poner estos pantalones de bondad. Hoy voy a llamar a mi mamá. Hoy voy a llamar a mi papá. Hoy voy a hacer eso que hace rato no hago. ¿Sabe qué? Yo tengo una familiar en las mismas condiciones que dice el pastor, y yo nunca he ido a hacer esa casa. Y esta iglesia tiene ancianos. Y hay ancianos de esta iglesia que se están así, que tienen el mugre encima. Y nosotros podíamos hacer unas campañas bien bonitas, digan amén. Coger una casa de esas, todo un día, lavarla y arreglarla. En Casarroca, Bucaramanga se hace todo el tiempo, y mi mamá es una de esas voluntarias. Y es una bendición de Dios. Ayudemos a los demás. Volteemos en la esquina en contra de lo que queremos, porque seguramente Dios tiene un acto de misericordia, de afecto entrañable que tenemos que hacer por los demás. Hay gente que huele feo, hay gente que esto, hay gente que lo otro. Pero recuerde una cosa: estuve preso, estuve enfermo, estuve mal, tuve hambre. Y le vamos a decir, Señor, no te vimos. Y Él nos va a decir, yo era la tía Lucila, yo era el tío tal, yo era este señor, yo era el que me paraba ya a la salida de su casa. Me viste y seguiste derecho. Prestemos atención. Dios paró por nosotros. Esta es una cadena de favores. Oramos un segundo. Padre, gracias, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, bendito Dios y Salvador, por bendecirnos con tu palabra y por tu palabra, Señor Jesús. Creemos, Señor Jesús, que estamos aquí sentados, obligados, Señor Jesucristo, a aprender de ti. Necesitados de aprender de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Danos la fortaleza en el Espíritu, Señor Jesús, de seguir creciendo, Dios, de seguir madurando, Señor Jesús. Dánosla, Señor Jesús. Muéstranos, Espíritu Santo, en qué manera, en qué medidas nosotros podemos, Señor Jesús, mostrar más de a ti, Señor Jesús. Queremos mostrarte más a ti, Señor Jesús. Gracias por haber parado por nosotros. Gracias por habernos dado el agua que da vida. Gracias. Dele gracias a Jesús por el agua que da vida. Gracias, Señor Jesús. Jamás volveremos a tener sed religiosa, Dios. Jamás, Señor Jesús, necesitaremos un brujo, un agorero. Nada necesitaremos, Dios, porque te tenemos a ti, Señor Jesús. Y teniéndote a ti, ya hemos resuelto el dilema espiritual de nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Trae a nuestra mente, Dios, de cuántas maneras te has acercado a nosotros, Dios. Trae a nuestro corazón, Señor Jesús, de cuántas maneras tú has conquistado el pozo de las necesidades y las fatigas de nuestras vidas, Dios. Perdonamos a todas las personas que se han burlado de nosotros, Dios, que utilizaron, Señor, nuestra fama
los momentos difíciles, nuestro temperamento, los pecados y los errores que cometimos, Dios, y nos hicieron huir al mediodía, Dios. Pero gracias, porque en esa hora donde el sol abrazaba, Dios, tú llegaste a nuestra vida, Jesús, y hoy estás sentado para darnos vida y darnosla en abundancia, Señor Jesús. Te adoramos, Dios, y te bendecimos, Señor Jesús. Si tú has venido esta noche por primera vez